Diplomacia con Historia, el podcast de The Diplomat. Hoy, en Diplomacia con Historia, os vamos a contar la historia de la sede histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se encuentra en el Palacio de Santa Cruz en pleno Madrid de los Austrias. Además de ser uno de los ejemplos más representativos del barroco madrileño del siglo XVII, el edificio tuvo el dudoso honor de albergar durante más de 2 siglos la cárcel de la Corte, entre cuyos muros padecieron personajes tan célebres como el bandido Luis Candelas o el presidente del gobierno, Salustiano Olózaga. El Palacio de Santa Cruz fue construido por orden del rey Felipe IV en 1629 y proyectado por el arquitecto Juan Gómez de Mora con el propósito original de albergar la sala de alcaldes y la cárcel de la Corte. En su condición de presidio, el edificio pudo acoger a algunos célebres personajes, algunos bastante pintorescos. Uno de ellos fue el británico George Borrow, más conocido como Jorgito el Inglés, quien fue encarcelado en 1838 por el delito, y abrimos comillas, de repartir un libro impreso en Gibraltar. El libro prohibido era nada más y nada menos que la Biblia, tal como él mismo tuvo ocasión de contar en su obra más notable, La Biblia en España, un divertidísimo relato de viajes publicado en 1843. La vida en la cárcel de la Corte no debió dejar muy buen recuerdo en Jorgito el Inglés, quien escribió en su libro que, abrimos de nuevo comillas, en ninguna parte del mundo están los presos tan abandonados en sí mismos. En aquel edificio barroco del Arrabal de Santa Cruz, una prisión con capacidad para más de 250 presos, las condiciones de vida no solo eran deplorables, sino que los presos debían costearse sus propias necesidades y dependían para sobrevivir de las limosnas o de la corrupción de los funcionarios. No obstante, la corrupción tenía sus ventajas, al menos para algunos. En 1831, el futuro presidente del gobierno, Salustiano de Olózaga, fue detenido por su participación en una conspiración liberal contra el rey Fernando VII. Cuando su ejecución parecía inevitable, recibió la inesperada ayuda de otro célebre recluso. Se trataba nada menos que del muy popular bandido de lavapiés Luis Candelas, quien le ayudó a escapar de la cárcel y se negó a acompañarle en su fuga a pesar de los requerimientos del político, porque así lo había pactado con los carceleros a los que había sobornado. Candelas aún tuvo tiempo de salir de prisión y de cometer el grave error de asaltar una diligencia en la que viajaban nada menos que el embajador de Francia y su señora. Fue capturado de nuevo en 1843 y ejecutado en la Plaza de la Cebada, pese a que no había cometido nunca ni un solo delito de sangre. En 1846, después de 203 años como presidio y solo 3 años después de la publicación del libro de Borrow, el gobierno cerró la cárcel de la Corte. En los 170 años siguientes, el Palacio de Santa Cruz albergó sucesivamente la Audiencia, los Juzgados de Madrid, el Ministerio de Ultramar, el Ministerio de Estado y desde 1938 el Ministerio de Asuntos Exteriores, que, aunque ya no lo utiliza como sede principal, sigue sirviéndose de este bello edificio para sus principales actos ceremoniales. Escucha nuestros podcasts en The Diplomat, el diario digital sobre diplomacia y política exterior.